Maiteirori, mba'éichapa. Jahechamíta hína ñane rembiaporã ko árapegua. Ñamba'apóta ñane arandukápe togue, irundy ha porundy guive, po'a peteĩ meve. Vamos a trabajar la página 49 al 51 de nuestro libro de Guaraní. Vaya recogepe. Hey, pecha, tembiaporã, leo, amoñe'ẽ. Og̃uahẽ ára porã, kuarahy omimbijey, yvy hyakuã asy heterei opavavéva. Ára porã, guyrakuéra opurahéi yvoty ipotyjera. Panambi isaraki og̃uahẽ ára porã. Og̃uahẽ ára porã, opavave ovy'a, tekoha ipiro'y, tetia'e ome'ẽ. Ne'ẽvape jarekópecharõ moñe'ẽrã hẽhẽvera, fragmentos de algunas poesías. Ne'i, mba'épa jajapóta ápe. Bueno, ñe'ẽpotýgui ñe'ẽ temiandu. Entre saco la poesía e imágenes sensoriales. Jahecháva visual. ¿Qué podemos ver acá? Ikatu jahecha kuarahy omimbiha. Ñaha'ãva gustativa. Mba'e ikatu ñanohẽ gustativa. Ikatu heterei opavavéva. Heterei vera. Yva, heterei opavavéva, ¿verdad? Se refiere a fruta, que todo es sabroso. Ñehetũva olfativa, mba'e ikatu ñanohẽ. Ikatu jahekahína ave olfativa. Hyakuã he'i, ¿verdad? Yva hyakuã asy, la fruta huele bien. Jareko avei ñeñandúva, táctil he'i. Upéicharõ mba'épa ikatu janohẽ. Ápe jarekohína ipiro'y, es fresco, táctil. Ñahendúva, ikatuhína ha'e guyrakuéra opurahéi, ¿verdad? Que es auditiva. Los pájaros cantan. Mandu'ára, he'i ápe, para recordar. Ñeñandú oichoka ñandéve umi mba'e ikatúva ñañandu, ñandepire, ñanderesa, ñandeapysa, ñanetĩ ha ñanekũ rupive. Ko'ã mba'e ñaneipytyvõ ome'ẽvape oikovy hag̃ua jehaipyre he'íva. Entonces la imagen sensorial se utiliza para percibir todo lo que sucede a nuestro alrededor. Podemos percibir por nuestros sentidos: visual, auditiva, olfativa, gustativa y táctil. Avellareko tembiasarã. Ejemplo: kuarahy omimbi, jahecháva visual, yva hyakuã asy, ñahetũva olfativa, guyrakuéra opurahéi, ñahendúva auditiva. Heterei opavavéva, ñaha'ãva gustativa, que todo está rico. Tekoha ipiro'y, pire'ãndúva. Péva jahechahína peguatevekuri tembiapóra. Vimos ya la parte más arriba. Ahí ambue tesakuéra ñe'ẽ temiandu rehegua. Entonces escribo otro ejemplo de imágenes sensoriales. Van a escribir oraciones. Upeihei, mba'érehe oho ko'ã ñe'ẽjoapy amongóra. ¿Con qué se relaciona esta frase en cielo? Kuarahy omimbi, ára porã o áravai. Vamos a encerrar la palabra con la cual se relaciona. Yva hyakuã asy, yva aky o yva aju. Fruta que está todavía inmadura o ya está madura. Fruta madura sería ya. Guyrakuéra opurahéi, entonces sí. Ya ovy'a o ñanembovy'a o ñambasy. Si escuchamos cantar los pájaros, si nos alegra, nos entristece. Yvoty ipotyjera, tekoporã térã teko'asy. Que las flores están floreciendo, si podemos relacionar con algo de buena vida, que todo está bien, o de tristeza. Panambi saraki araro'y o arapoty, que las mariposas son traviesas, juegan si es en la primavera o en el invierno. Peihei mandu'ára para recordar. Oñemog̃uahẽ hag̃ua temiandu hetajy ojepuru ñe'ẽnguéra. Upéicha avei ojepuru ambue techaukaha signo. Omombe'u avei temiandu hetaichagua techaukaha oĩhína. Sapukái ñe'ẽ ha'ãnga teteku'e ñe'ẽ temiandukuéra ha ambue. También se utiliza entonces para expresar lo que queremos expresar, ¿verdad? A través de signos o símbolos, ¿verdad? Entonces acá tenemos algunos signos, unos iconos, ¿verdad? ¿Qué significa? Y quieren bajar dice qué significa estos signos, ¿verdad? Para qué se utiliza. Mitana C, ¿qué significa? Dice mitana ceja y
Y yaraipa, si hay nube, ¿qué significa? ¿Qué va a pasar si hay nube? ¿Qué puede pasar si hay nube? Ajá, y escribo o grafico otro signo. Puedo inventar, buscar otro signo, ¿verdad? Ya sea signo de admiración o algún icono que representa algo de pares, de señales, lo que ustedes crean conveniente, lo que les parezca mejor. Ustedes leo estos poemitas. Tuyuyu, tuyuyu, ojetnu tuyu, obuajae, oyuku teyu. Feliciano Acosta. Seiru, dereche amae, ajendu neñeñe, ajendu tetiae, oyero kure, yokere ñeñe. Mita, mita obuajae, opuka, o maisu, ojupui nempu. Opehei yoauku, yoauku significa amor. Sesu haseru y marangatu, semokunumu, senetu, netu, haukuwi, sepoku amee, añañuameme, amombate. Entonces esto es poesía entonces de amor a los padres. Upei Besano Ei, amo imbañi e pote comani en libro. Completo el poema con estas frases. Tenemos acá algunas palabras, solo que vamos a ordenar donde mejor creo conveniente para formar un poema. Abuelo Girán, creo un poemita en guaraní, ¿verdad? Busco algo que me inspira y creo un poema breve. De hecho, soñamos un año en el día poco, ahora pegó a Abuye,